Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. El día de hoy les quiero compartir el libro La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Y para ello he creado un grupo en Facebook llamado Compartiendo la sabiduría de las emociones, con el fin de que podamos compartir nuestras experiencias con respecto a cada una de ellas. Es posible que una compañera tenga mucho mejor controlado o manejado el miedo que tú misma. Entonces podemos compartir esas experiencias y la lectura de este maravilloso libro. Para mí, la sabiduría de las emociones se convierte en un parteaguas de este podcast llamado Mujer de Libros, porque si te has dado cuenta, los libros que te he estado compartiendo y que te seguiré compartiendo tienen que ver con desarrollo personal o con crecimiento personal. Y has escuchado tal vez en alguno, si no es que en la mayoría, que la inteligencia emocional es uno de los aspectos más importantes en el ser humano y que la gestión de las emociones es algo muy importante para poder tener una vida tranquila, estable y feliz. Y bueno, a mí me han compartido que en muchas ocasiones que escuche a mis emociones. En realidad siempre me ha parecido un término muy ambiguo porque solo te dicen escucha tus emociones, escucha lo que te está diciendo, ponle atención. Y dices, bueno, a ver. En primera, no tengo una base teórica que me dé una guía para poder compartir o poder escuchar a mis emociones, como tú me lo estás indicando. Y para ello encontré yo este maravilloso libro que realmente me explicó cabalmente cada una de las emociones. Y es por ello que yo quiero compartirlo contigo, para no dejar huecos entre aquellos libros que te he estado compartiendo y que te he estado recomendando que leas, porque te van a seguir mencionando estos términos de emoción, de gestión de emociones, de inteligencia emocional, y para ello este libro nos va a ayudar a todos, o sea, a todos nos va a ayudar para poder convivir sanamente con nuestras personas más queridas y con nosotros mismos. Y para ello es tan importante este libro que voy a dividir en diferentes podcasts cada una de las emociones. Yo espero que te sea de utilidad, yo espero que no te aburra y yo espero que dividiendo por emoción, si a ti no te hace falta tanto trabajar el miedo, si tú quieres saltarte el episodio del miedo, que es este, pues te lo puedes saltar e ir directamente a la emoción que quieras tú trabajar. Así que bueno, pues dicho lo siguiente, pues comenzaré a compartirte un pequeño resumen acerca de este libro. Y es que el propósito central de este libro es mostrar hasta qué punto está presente en la naturaleza misma de las emociones categorizadas como conflictivas su condición de señal. Del mismo modo que las luces del tablero de mandos del automóvil se encienden e indican que ha subido la temperatura o queda poco combustible, cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que existe un problema a resolver. El miedo, la ira, la culpa, la envidia, etc., son estupendas y refinadísimas señales que alertan cada una de ellas acerca de un problema particular y su función es remitir a ese problema. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la emoción haber orientado la mirada en esa dirección.
por más dolorosa o inquietante que dicha emoción pueda haber parecido al comienzo. Continuando con la metáfora del tablero de mandos, las luces se aprovechan en toda su utilidad. Cuando uno aprende qué es lo que indica cada una y sabe además cómo encaminarse a resolver el problema que registra, sé que la luz que se encendió indica que hay poco combustible y sé cómo dirigirme hacia la próxima gasolinera. Cuando llego allí y cargo combustible, he completado el circuito resolutivo que la luz puso en marcha. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, el enojo, la culpa, etc., son los problemas que nos acosan, y no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que brindan, cuando nos enredamos en ellas y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más. Entonces sí, cada uno de estos estados agrega más sufrimiento estéril a la experiencia que vivimos. Pero, repitámoslo una vez más, no es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que transmite. Y para ello, vamos a comenzar con el miedo. La dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. El miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. La reacción en cadena. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y al miedo en particular es que no solo las sentimos, sino que además reaccionamos interiormente ante ellas. Y esto genera una segunda emoción. Solemos sentir miedo por algún motivo, y a continuación del miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, etc., por tener miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo equiparable a una fotografía, a un instante estático, sino que parece más un filme en el cual la secuencia es A. Registro de una amenaza. B. Reacción de miedo. Y C. La respuesta interior a esa reacción de miedo. La respuesta interior al miedo es de gran importancia porque según sea su calidad, actuará atenuando o agravando el miedo original. Veamos un ejemplo que ilustra mejor esta idea. Miguel me consultó porque experimentaba un miedo muy antiguo a mostrarse en público y participar en grupos, lo cual le producía un gran dolor. Lo invité a que se conectara con ese aspecto temeroso y que luego lo imaginara como si estuviera enfrente de él. Dijo, lo imagino sentado en una grada, entre otras personas, escondiéndose para que nadie lo vea, tenso, pálido y con un sudor frío en la cara. Luego le pregunté qué sentía al ver a su aspecto temeroso de esa manera, y respondió, me produce mucha impotencia y desesperación. Me dan ganas de sacudirlo y decirle, ¿por qué te escondes? ¿Por qué no te muestras y cuentas lo que tienes que contar? Estoy harto de verte en la última fila. Te obligaré a ponerte en primer lugar para que te des cuenta de que puedes hacerlo. Una vez que le comunicó a su aspecto temeroso lo que sentía hacia él, se le dio al aspecto temeroso la oportunidad de responder, para lo cual lo invité a que ocupara el lugar donde había imaginado a su aspecto temeroso. Le propuse que adoptara su postura corporal, su actitud tensa, contraída, asustada, y una vez que asumió ese papel, que ingresó en la piel del aspecto temeroso, le pregunté
qué sentía al escuchar lo que se le acababa de decir. Respondió: me siento muy mal. Tengo mucho más miedo que antes. Ahora tengo dos problemas: el miedo que me despierta la gente y el miedo que me produces tú cuando quieres obligarme a hacer algo que no puedo hacer. Como podemos observar, aquí se desplegaron las tres fases de la secuencia. A. La amenaza, o sea, el público. B. La respuesta de miedo, el aspecto temeroso. Y C. La reacción interior hacia ese miedo, que en este caso actuaba claramente agravando el miedo original. Quizá resulte extraño describir un diálogo interior en el que los protagonistas se hablan como si fueran dos personas. En el ejemplo de Miguel, en lugar de hablar acerca de cómo percibe a cada una de esas dos partes, vive una experiencia en la que cada parte se expresa a sí misma y le habla a la otra de un modo directo y sin intermediarios. Este recurso se está utilizando cada vez más en psicología, porque la experiencia clínica muestra que lo que una persona puede descubrir de cualquier aspecto de sí misma, si lo encarna, si se convierte en él por unos instantes y desde ahí se expresa, es mucho más profundo y esencial que lo que puede registrar si meramente habla acerca de él. Es por ello que empleo esta técnica desde hace más de 25 años, tanto en el miedo como en el resto de las emociones que se incluyen en este libro. Esta forma psicodramática de abordaje se halla presente como un componente muy valioso de todo el proceso de descubrimiento, aprendizaje y transformación. De hecho, si Miguel pudo percibir con claridad lo que su aspecto temeroso sentía, fue porque se convirtió en él y asumió temporariamente esa identidad. Si no hubiera realizado esa experiencia, lo más probable es que no registrara el malestar y el agravamiento del aspecto temeroso, que siguiera creyendo que la reacción que tenía hacia él era la adecuada, y que el aspecto temeroso no cambiaba sencillamente porque era así y va, no tenía ningún arreglo. Una vez formulada esta aclaración, volvamos al tema específico del miedo. Cuando se explora esta emoción, es necesario conocer la secuencia completa de reacciones. Creencias equivocadas en relación con el miedo. El miedo es sin duda una emoción universal. Todos hemos vivido esa experiencia y sin embargo nos vinculamos con él con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Ese desconocimiento se pone de manifiesto en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado, las cuales han convertido al miedo en una emoción indigna. Cuando se dice de alguien que no hizo tal cosa porque tuvo miedo, suele hacerse con un tono más o menos velado de descalificación y desprecio hacia esa persona. Equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño producen, como demostraremos más adelante. Si uno observa con detenimiento y sin prejuicios esta reacción, encontrará que el miedo es una señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. La amenaza puede ser física o emocional. Podemos temer ser golpeados, no contar con el dinero suficiente para mantenernos, ser humillados y excluidos del afecto de quienes nos rodean, etc. Si bien estos niveles se entremezclan, siempre alguno predomina, y los recursos requeridos son aquellos que están relacionados con todos los componentes de la amenaza. Sea cual fuere la índole del peligro, si la amenaza a la que nos enfrentamos tiene un valor 10 y los recursos con los que contamos para hacerle frente también tienen un valor 10, no va a producirse miedo. Si los recursos que tenemos son de un valor 3, el miedo surgirá y será precisamente el indicador de esa desproporción. Pero es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo
está indicando que existe un problema, lo cual es completamente distinto. Por lo tanto, el error que cometemos es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría la posibilidad de resolverlo. Para entenderlo mejor, retomaremos una metáfora ya presentada en la introducción. El miedo es como la luz que se enciende en el tablero de mandos del automóvil, que indica, por ejemplo, que hay poco combustible en el depósito. Todos sabemos que el problema no es la luz roja, sino que esa luz es un aliado extraordinario que nos informa que hay poco combustible y necesitamos resolver ese problema. Por lo tanto, si hemos aprendido a aprovechar esa señal, cuando la luz roja se enciende, agradecemos la información que nos brinda y tratamos de resolver la situación que nos muestra. Detenemos el coche en la primera gasolinera y repostamos. Aprovechamos la luz roja, no la acusamos, ni la destruimos, ni la convertimos en el problema, sino que la utilizamos para resolver el problema. ¿Existe la cobardía? La idea de la cobardía nace de un supuesto equivocado, que todos disponemos de los mismos recursos para enfrentar los peligros, y que algunos, a pesar de contar con ellos, no los enfrentan. A esos se les llama cobardes. Esta denominación, además de ofensiva, es falsa, como también lo es su opuesta, la idea de valentía. En este caso, no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. Todos los seres humanos disponemos de diferentes instrumentos para enfrentarnos a amenazas, y estamos sometidos a la misma ley psicológica. Si la amenaza supera a los recursos, surgirá el miedo. ¿Dónde queda la cobardía o la valentía ante lo anterior? Se disuelven como conceptos, pues cesan en su validez. Lo que uno comienza a ver, en cambio, es que simplemente personas que disponen o no de recursos para enfrentarse a la amenaza que se les presenta. También comprende que si quien se retiró desarrolla los recursos necesarios, inevitablemente se enfrentará a la amenaza de la cual se alejó. Y su opuesto, si quien enfrentó a ella no hubiera tenido los recursos de que dispuso, habría sentido miedo y se habría retirado. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Al no contar con esa señal, arremete contra el desafío que tiene delante sin reconocer qué recursos son necesarios para hacerlo. Quien así actúa es quien mejor conoce el resultado final más frecuente: acabar estrellado contra los desafíos, con más heridas que logros. Anestesiar el miedo es como cubrir la luz roja del tablero de mandos para que no se vea. Yo podía y creía que no podía. Durante mucho tiempo tenía miedo de cantar en público porque pensaba que no podía, hasta que lo hice y me di cuenta que tenía los recursos para hacerlo. Este ejemplo muestra que no basta con tener los recursos, sino que además es necesario saber que uno los tiene. Debajo de mi casa puede existir un enorme pozo de petróleo, pero si no sé que está, es como si no estuviera. El reconocer que uno cuenta con los recursos forma parte de los recursos necesarios. ¿Hay miedos injustificados? No hay miedo injustificado. Puede ocurrir que sea un miedo cuyas razones desconozcamos, pero no por eso es injustificado. Es como si alguien le tuviera miedo a las cucarachas y le dijéramos: tu miedo es injustificado porque a mí una cucaracha no me asusta. O una cucaracha no puede hacerte nada. Si a nosotros no nos asustan, es porque contamos con los recursos adecuados para enfrentar esa experiencia. Pero eso no significa que el otro necesariamente deba tenerlos. Puede parecer absurdo sentir miedo a una cucaracha, pero cuando se explora con mayor detenimiento ese miedo, se observa que la persona que lo padece, lo que frecuentemente registra al ver una cucaracha es la manera que ésta tiene de huir
y esconderse, con ese ritmo y esa velocidad que su misma desesperación le imprime. Esa imagen suele evocarle su propio aspecto temeroso y su manera desesperada de huir del mundo, porque se siente indefenso. Y lo que en realidad le da miedo es percibir a su aspecto temeroso, porque no sabe qué hacer con él. La cucaracha es un símbolo que le recuerda ese aspecto. Entonces, el problema no reside en lo que la cucaracha es, sino en lo que le recuerda. Este es, por otra parte, el mecanismo que subyace a todas las fobias, y asimismo lo que explica la intensidad del miedo y su aparente despropósito. Para hacer las cosas, no debo escuchar al miedo, porque si lo escucho, no haría nada. Pero él sigue ahí, cada vez más descalificado y asustado, porque le sucede lo peor que puede ocurrirle al aspecto miedoso: no ser escuchado. Al no escucharlo, se pone en marcha un círculo vicioso. Cada vez pronostica situaciones más catastróficas, pero lo hace en el fondo para ser oído, y eso mismo es lo que hace que lo escuche menos y pierda credibilidad como consecuencia de sus propias exageraciones. Cuando este círculo vicioso se instala, quedan sentadas las bases para que el miedo se haga crónico y se agrave progresivamente. Mientras nos hallamos en este contexto, funcionamos en lucha con nosotros mismos, cargando sobre los hombros nuestro propio aspecto temeroso, declarándolo un inútil, un fardo pesado, y tratando de mantenerlo dormido para que no moleste, para que moleste lo menos posible. En las pequeñas tareas de la vida cotidiana se puede, con algunas limitaciones, funcionar así. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones de mayor envergadura que requieren nuestra completa participación para encararlas, es cuando se nota más nuestra división y nuestra lucha interior. La voz no escuchada del aspecto temeroso adquiere más peso. Sentimos el miedo con mayor intensidad y ya no podemos anestesiarlo. Es entonces cuando se produce la retracción. Esto confirma nuestra creencia de que cuando escuchamos la voz del aspecto temeroso, no hacemos nada, y el círculo vicioso crece. Actualmente se producen cada vez con mayor frecuencia ataques de pánico, de modo que vale la pena recordar que ese cuadro intenso y dramático es el resultado de este tipo de círculo vicioso, que amplifica y agrava el miedo hasta la vivencia de catástrofe y desorganización. El miedo psicológico comienza siendo pequeño. Cuando uno no ha aprendido a escucharlo y a asistirlo, trata de suprimirlo como sea. En ese marco es donde el miedo crece y se transforma, o bien en el ataque de pánico que acabamos de mencionar, o bien en el miedo encapsulado alrededor de un tema, que es lo que llamamos fobia. El aspecto miedoso se calma cuando es escuchado con respeto y cuando siente que lo que dice es genuinamente tenido en cuenta. No es cierto que el aspecto miedoso sea así por naturaleza. Cuando se ingresa más hondo en él, se comprueba inequívocamente que el aspecto miedoso no quiere vivir con miedo. Profundamente lo que más quiere es que se le ayude a desarrollar sus capacidades potenciales, y cuanto más lo logra y más puede, más expande los desafíos que desea. Si escuchamos lo que dice, tomamos en cuenta en qué estado se encuentra y de qué modo podemos ayudarlo a equilibrar la relación recursos-amenaza. Transformamos un lastre desahuciado en un colaborador activo y vital. Nos integramos, nos unificamos, restablecemos la sociedad interior en la que existe colaboración. Pasamos del para hacer necesito no escuchar al porque escuché todas las voces y asistí a quien lo necesitaba, es que mi acción fue diseñada a la medida de mis posibilidades reales y por lo tanto actué
cada vez más con tranquilidad y confianza. ¿Qué es curar el miedo? El miedo disfuncional es aquel que angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. Por el contrario, el miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos, y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. Curar el miedo, entonces, es transformar el miedo disfuncional en miedo funcional. El examen es el mismo. La única diferencia es el trato ante un probable resultado negativo. Uno da tranquilidad, el otro aterroriza. Ya existe en él un evaluador interior que reacciona ante todo lo que siente y hace. Ese evaluador puede producir diferentes tipos de reacciones, desde las más inadecuadas y nocivas hasta las más sabias y curativas. En última instancia, podemos decir que en la relación evaluador-evaluado se forja buena parte del destino psicológico de una persona. Veamos ahora con más detalle en qué consiste una reacción adecuada. En general, es aquella que escucha y respeta al aspecto temeroso, que reconoce que en su reacción está poniendo de manifiesto un desequilibrio entre la amenaza que enfrenta y los recursos con que cuenta, y que sabe que si brinda al aspecto temeroso un trato propicio, crecerá y se fortalecerá hasta alcanzar la plenitud de sus posibilidades. Escucharlo y respetarlo no significa consentir en todo lo que el aspecto temeroso diga o haga. Escucharlo quiere decir reconocer que existe y tratar de conocerlo lo mejor posible, más allá de que nos guste o no lo que percibimos. Respetarlo significa reconocerle el derecho a estar como está. Saber que, dado el entorno psicológico en que existe y los recursos con que cuenta, la respuesta que está produciendo el aspecto miedoso es su mejor respuesta posible, independientemente de cuánto nos agrade. Saber también que tenemos el derecho de expresarle todos nuestros desacuerdos, pero sin imposiciones. Si queremos que modifique algo de sí, todo cuanto podemos hacer es proponérselo, explicarle por qué se lo proponemos y disponernos a escuchar su respuesta, admitiendo que es el juez último que evaluará qué es lo más adecuado para él en ese momento, sabiendo asimismo que tanto el aspecto temeroso como nosotros, en este caso su evaluador interno, podemos equivocarnos muchas veces, pero si mantenemos ambas partes la actitud de una sociedad de aprendices, crearemos las condiciones más favorables para producir acciones consensuadas, en las que cada uno se sentirá representado y que serán también cada vez más resolutivas y satisfactorias. Pudo reconocer asimismo que dicho aspecto no era un enemigo que estaba ahí para buscarle la ruina, sino que era un aliado, alguien que también quería crecer, pero que para lograrlo necesitaba un trato adecuado y específico, que a su vez él podía brindarle. Cuando se describen los diálogos interiores que una persona realiza en una sesión, resulta necesario aclarar que una cosa son las palabras escritas, generalmente simples y casi obvias, y otra, abismalmente distinta, el estado emocional profundo desde donde tales palabras se pronuncian. En última instancia, lo que produce un cambio interior y cura un padecimiento es acceder a dichos estados, vivirlos y realizar el aprendizaje que lo transforma. ¿Cómo es el proceso de resolución del círculo vicioso que subyace al miedo disfuncional crónico? Bueno, pues a continuación, la herramienta llamada indagación personal. Si usted siente un miedo disfuncional que lo angustia y paraliza, le sugiero lo siguiente. A. Identifique
con claridad y precisión qué lo asusta: la soledad, la exclusión, el rechazo, el abandono, la burla, etc. B. Observe cómo es el aspecto suyo que siente ese miedo, es decir, cómo es su aspecto temeroso. Si puede dibujar sobre un papel o mentalmente la figura humana que mejor lo refleje, eso lo ayudará a percibir mejor las características de su aspecto miedoso. C. Imagine que ese aspecto está delante de usted y observe qué reacción emocional tiene al verlo y qué opina de él. Y dígaselo como si iniciara un diálogo. Al hacerlo, estará encarnando el papel de evaluador interno del aspecto miedoso. D. Una vez que se ha expresado desde ese papel, imagine que puede ponerse por un instante en la piel del aspecto temeroso y vea cómo se siente al escuchar lo que el evaluador interno le ha dicho. Fíjese, además, qué es lo que necesitaría recibir en palabras y en acciones de parte de su evaluador para sentirse genuinamente ayudado a crecer y fortalecerse. F. Continúe este diálogo interior todo el tiempo que necesite hasta que ambos personajes recuperen el vínculo de cooperación eficaz que les corresponde por ser miembros del mismo equipo. G. Recuerde que usted está constituido por los dos. Trate de familiarizarse con ellos a fin de reconocerlos en su vida diaria, cada vez con más facilidad y rapidez. ¿En qué momento está actuando desde su aspecto temeroso? ¿Cuándo lo hace desde el evaluador interno? ¿Y cómo es, momento a momento, la relación entre ambos? Cuanto más solidaria y cooperativa se hace esa relación, más se disuelve el miedo disfuncional. Cuando la retirada surge de un acuerdo interior, no la experimentamos como fracaso, sino como parte del derecho que nos asiste a elegir las condiciones más propicias para nuestro desempeño. El I Ching dice al respecto: no es fácil entender las leyes de una retirada constructiva. Saber emprender correctamente la retirada no es signo de debilidad, sino de fortaleza. En la medida en que uno se ejercita cotidianamente en el arte de llevar a cabo estas tareas psicológicas interiores, el miedo recupera su perdida dignidad original y vuelve a ser la valiosísima señal de alarma que es. Bueno, pues esta es la primera parte, es la primera emoción, es el miedo, de la sabiduría de las emociones. En el siguiente capítulo de Mujer de Libros te estaré compartiendo el enojo. Realmente es un tema interesante, serio, y como has escuchado, pues Norberto Levi no solo nos comenta lo que significa cada emoción, sino además nos proporciona herramientas. Así que no te pierdas el siguiente capítulo, vamos a seguir viendo la sabiduría de las emociones y en el siguiente episodio veremos el enojo. Nos vemos en el siguiente episodio, bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.